Solo existe una persona en el universo que te ama, Jesucristo el Señor. Ven, acompáñanos todos los martes y jueves, 7 p.m., los domingos de 7 a.m. a 10 a.m., calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Serás bienvenido. Muy buenos días, amables oyentes. En este día venimos a traer nuevamente la palabra, el mensaje del Señor que traemos cada vez, cada domingo, cada día, para que nosotros podamos entrar en el conocimiento de la palabra del Señor. Hoy, como todos los domingos, traemos una palabra, traemos un mensaje para que usted y yo crezcamos en el Señor. Nos aproximamos a finalizar el mes, dar inicio a un nuevo tiempo, otro mes que ya es el final del año. Pedirle a Dios que nos ayude, pedirle a Dios que sea solícito, porque las situaciones seguramente van a ser complicadas, van a ser más difíciles. La economía estará más violenta, más agresiva, y seguramente las cosas se van a poner un poquito dificultosas. Pero aquí vale pensar que durante todo este tiempo que el Señor nos dio y nos mantuvo dentro de nuestras habitaciones o dentro de nuestras casas, cuidándonos, dándonos todos los días la palabra, el mensaje, es para que podamos resistir el año que viene. El año que viene con bendición, el año que viene con la palabra de Dios y el podernos sostener en los momentos duros y difíciles que nosotros tenemos y que el mundo va a estar padeciendo. Pero nosotros seguramente vamos a estar confiados en el Señor, caminando de acuerdo a la palabra que Dios nos trae todos los días a través de la Escritura. Vamos hoy a seguir hablando, o nosotros venimos hablando de un tema muy importante, y ese tema tiene que ver con una inquietud o una situación que en algún momento determinado se puede llegar a presentar, o es la duda o la inquietud que nosotros podemos llegar a tener debido a muchas cosas de la Biblia, que debido a las traducciones, debido a palabras, seguramente hay cosas que tenemos que corregir. Por eso la Biblia dice que cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos enseñará todas las cosas. Nosotros venimos hablando ya desde septiembre, octubre, venimos hablando de un tema que se llama la ley abrogada, y esta enseñanza que traemos sobre este precepto, sobre este concepto, viene desde Mateo 5:17, donde dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplirla, dice la palabra del Señor. Nosotros venimos trabajando sobre el concepto de si la ley es abrogada, y hablar de abrogar significa quitar, significa que no tiene vigencia, significa que no tiene valor, significa que ya debido al cumplimiento seguramente ya no tiene valor. Pero nosotros habíamos definido o hemos hablado con respecto a estos conceptos, y es que hay muchas cosas de la Biblia que siguen con vigencia, y vamos a estar trabajando para poder tener claro muchas cosas con respecto a la Escritura. Habíamos nosotros definido como la ley el conjunto de normas, leyes, reglas, ordenanzas, mandamientos, decretos, edictos, preceptos y todas las demás ordenanzas o disposiciones de parte de Dios, para que cada día nosotros podamos estar
en la presencia del Señor o caminando con el Señor para poder llegarlo a conocer. Todo este cúmulo de cosas o este conjunto de normas es lo que nosotros llamamos la ley. Habíamos hablado de un versículo que encontramos en la palabra de Dios y es acerca de Proverbios 6:23, donde dice: el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Habíamos hablado del mandamiento y dentro del mandamiento son cada uno de las órdenes o de las palabras que Dios le dio a Moisés en el monte Horeb o en el monte Sinaí. Este mandamiento es la lámpara, es decir, lo que soporta la luz, la enseñanza o lo que nos va a traer a nosotros bendición de parte del Señor. Había también el versículo dice: y la enseñanza es luz. Pero recuerde que nosotros cuando trabajamos el mandamiento hablamos de lo que era honrar a padre y madre y habíamos hablado que este mandamiento es tan grave y es tan importante como cuando se blasfema contra el Espíritu de Dios. La sentencia es la misma. El versículo también dice: y la enseñanza es luz. Y dentro de todos los mandamientos, preceptos, órdenes y todo eso nos trae luz, o sea, nos permite conocer a qué hace referencia cada una de esas disposiciones que Dios ha puesto sobre cada uno de nosotros. Estamos hablando de un precepto y el precepto que nosotros estamos trabajando dentro de esta enseñanza es la circuncisión. Recuerde que el precepto es cada uno de los 613 disposiciones, mandatos, ordenanzas, decretos que Dios le colocó al pueblo de Israel para que tuviesen un manejo entre ellos, cómo comunicarse con Dios, cómo hacer sus sacrificios, cómo manejarse entre de pronto los posibles problemas que se pueden llegar a presentar, la misma convivencia que se tiene como pueblo. Entonces es importante que nosotros miremos lo que nos enseña la palabra, lo que nos enseña la misma escritura con respecto a cada uno de estos preceptos. Nosotros tomamos el precepto que es como la base de todo el desarrollo del plan de salvación del Señor, y es el pacto que Dios hizo con Abraham y su descendencia, y lo que él mandó a hacer fue a circuncidar su carne, a circuncidar la parte sobrante de su órgano genital. Entonces, a través de este precepto, a través de esta disposición de Dios con Abraham y su descendencia, era una forma de mantener como un pacto, un acuerdo entre Dios, Abraham y las futuras generaciones. Vemos que de ahí para adelante todos lo hacen. Nosotros sabemos que Abraham tuvo su primer hijo con Agar, y son los ismaelitas. Luego tuvo su hijo con Sara, que son todo lo que tiene que ver con los israelitas, y también tuvo hijos con Cetura, que tiene que ver con todos los jerjeseos, cananeos, que tiene que ver con todos los enemigos que tiene los madianitas, los jerjeseos, los jebuseos y todo ese tipo de personas que también, al igual que los hijos de Agar, son enemigos del pueblo del Señor. Entonces vamos a continuar aprendiendo acerca de las circuncisiones que nos habla la palabra del Señor. Seguiremos entonces con la disposición o con la enseñanza que traemos de el video anterior, que hace referencia a los oídos. Hagamos un pequeño recorderis acerca de lo que representa el oído, por si usted no ha tenido la oportunidad de escuchar o de ver la enseñanza anterior. Le invito para que usted
a través de nuestras redes sociales, a través de YouTube, en la página o en el canal de Jesucristo el verdadero camino. Allí encontrará todas nuestras enseñanzas para que usted aprenda, conozca lo que nos enseña la palabra del Señor. El oído es el órgano que se encarga de transmitir los sonidos del exterior al cerebro a través de 3 secciones: el oído externo, el medio y el interno. También habíamos hablado en nuestro programa anterior que son importantes los oídos porque ellos tienen una conexión muy relacionada, muy íntima con la comunicación. Esta comunicación es de vital importancia para las relaciones interpersonales, para aprender a oír la voz de Dios y también para poder aprender todo lo que la Biblia nos quiere enseñar. También habíamos hablado de que el oído humano es el órgano que ayuda a sintetizar todos los sonidos, ruidos y diferentes vibraciones sonoras que existen en el medio ambiente. Habíamos hablado también de la función del oído, que es transmitir los diferentes sonidos al cerebro a través, vuelvo y le repito, de las 3 partes que conforman el oído, que es el externo, la parte de afuera, que es el medio, en donde encontramos las otras 3 partes, y el oído interno, en donde se procesa todo el ruido para poder entender a qué tipo de sonido nos estamos enfrentando. La tarea principal es detectar, es transmitir y es convertir los sonidos en impulsos eléctricos para podernos nosotros entender si fue que algo se rompió, se partió, cualquiera que haya sido el motivo de este ruido. Habíamos hablado también que el oído presenta 3 formas. Tenemos el oído físico, que se puede definir como la discapacidad o la incapacidad de percibir sonidos, y por esto se llama sordera. Esto ya lo habíamos hablado y lo habíamos dicho, que puede ser genético, puede ser porque las personas escuchan las cosas con los audífonos demasiado alto y se van perdiendo la sensibilidad de los oídos y vamos a ir disminuyendo nuestra capacidad auditiva. También habíamos hablado del oído espiritual. Y dentro del oído espiritual se puede llegar a dar desde formas, o la Biblia lo denomina como el oído incircunciso, es aquel que no desea oír la palabra de Dios. O sea, que usted le va a hablar, no, a mí no me hable, usted le va a decir algo, la persona le molesta la música cristiana, la persona le molesta las enseñanzas, la persona no quiere. ¿Por qué? Porque sus oídos están todavía acostumbrados a todo lo que tenía anteriormente. Y el otro tipo de oído es el circunciso. Este oído se caracteriza por el deseo de oír la palabra de Dios. Este oído es dócil, es receptivo a todo lo que tiene que ver con las cosas del Señor. Son aquellos oídos que están escuchando la palabra de Dios, les gusta los mensajes, la alabanza, llenan su cuerpo de luz a través de lo que ven y de lo que oyen, a través de el tiempo que la persona le pueda dedicar a las cosas del Señor. Por eso es muy importante, mi querido hermano, que cada uno de nosotros, les decía, que miremos si nuestros oídos están circuncidados o son incircuncisos. Esto es lo que tiene que ver con la parte humana, porque también tenemos el otro tipo de oído y es el oído divino, pero esto hace referencia a que Dios está atento a sus oraciones, a sus ruegos, a sus súplicas, y la única oración que Dios no escucha es aquella que nosotros no hacemos.
es aquella que nosotros no la hablamos, no la exponemos como nos dice la palabra de Dios. Dice que tenemos que darla a conocer, que tenemos que rogar, que tenemos que tocar, que tenemos que buscar. ¿Para qué? Para poder nosotros entonces entrar en este proceso y en este andar y en este caminar con el Señor. Hasta ahí habíamos hablado nosotros el programa anterior o nuestra enseñanza anterior. Vamos a mirar qué me dice la Biblia o cómo el Señor le da el manejo a todo lo que tiene que ver con el oír, a todo lo que tiene que ver con las cosas espirituales, que tiene que ver con esta parte de nuestro cuerpo que es fundamental. Ya le he dicho que es fundamental porque es lo que nos permite comunicarnos entre nosotros, con Dios y con todo lo que está a nuestro alrededor. Existe, recuerde, una relación directa con este tipo de cosas. Yo quiero invitarles a que vayamos al profeta Jeremías, al capítulo 6, versículo 10, y miremos lo que nos enseña la Biblia y lo que nos está hablando la Escritura. Dice así: ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Dios les es cosa vergonzosa, no la aman. Fíjense que aquí el Señor está hablando y está diciendo, ¿a quién le voy a hablar? Se supone que cuando uno va a hablar es porque alguien lo va a escuchar. Se supone que cuando uno habla es porque va a amonestar, a instruir, a direccionar, a corregir. Y esto es lo que el Señor le estaba diciendo a Jeremías, que a quién le va a hablar y a quién iba a amonestar para que lo escucharan. Y el problema que hay en estos momentos es que nosotros no queremos escuchar la voz de Dios, no queremos escuchar las cosas de Dios porque las situaciones, la enfermedad, la parte económica, la parte emocional y todo esto que forma parte del vivir del hombre está tan enredado, está tan tan complicado que a veces nosotros podemos llegar a pensar que Dios no nos está escuchando. Que dónde está Dios debido a todo lo que estamos viendo y las cosas que van avanzando. Pero nosotros no pensamos que si esto que está viviendo la tierra es debido a la maldad del corazón del hombre, los pensamientos continuos para el mal, dice la palabra. No estamos haciendo lo correcto, estamos dejándonos llevar por la carne, estamos dejándonos llevar por todo aquello que no tiene nada que ver en mi crecimiento, en mi desarrollo y en mi cercanía con el Señor. Por eso el Señor está diciendo que a quién le va a hablar y a quién va a amonestar, si es que los oídos de muchos están incircuncisos, es decir, todavía están tapados para las cosas de Dios, todavía se viene formando este concepto de que Dios no me oye, Dios no me escucha, y para qué yo pido, para qué yo busco mi forma, mi manera de cómo hacer las cosas. Fíjese que aquí mismo el Señor le está diciendo a Jeremías, dice, he aquí sus oídos son incircuncisos, y ahí mismo me definen, y no pueden escuchar. Entonces fíjese que la misma palabra es la que me define, la misma palabra es la que me habla, la misma palabra es la que me está hablando, es la que me está enseñando y la que me está definiendo el significado de cada una de las cosas. Dice, he aquí que la palabra de Dios les es cosa vergonzosa, no la aman. ¿A qué hace referencia lo que aquí el profeta nos está hablando con respecto a la escritura que nos está diciendo el Señor? Nos está diciendo que la palabra de Dios para algunos es vergonzosa, es decir, que la gente le da pena, le da vergüenza
decir que lee la Biblia, que es un seguidor de Cristo, que su fe está depositada en el Señor, que ya salimos de la oscuridad y ahora estamos en un sitio donde hay luz, en donde nuestros oídos han aprendido a oír la voz de Dios, en donde nuestros ojos se han quitado de la oscuridad, de todo aquello que me aparta del Señor, y que ahora la dirección va hacia las cosas del Señor. Dice, no la aman. Fíjese que aquí nuevamente nos define la Escritura que la persona que no le gusta las cosas de Dios es porque no lo ama, ama el mundo, ama sus deseos, ama conversaciones que no son agradables para el Señor, para que usted crezca, para que nosotros nos podamos acercar más hacia el Señor. Podíamos entonces definir que un oído incircunciso en lo físico es el varón que ha sido cortado su prepucio. El incircunciso en la parte espiritual es aquella persona que aún está siendo influenciado por el mundo y sigue sus imposiciones. Es decir, estamos con el Señor, pero yo sigo mirando hacia afuera, yo sigo deseando las cosas que hay afuera, y más cuando nosotros estamos preparándonos para el mes que viene, un mes en donde el mundo pierde el control, en donde la gente se le olvida de las cosas de Dios, hacen sus fiestas paganas. Por eso yo siempre he dicho que muchos cristianos son 11 mesinos, 11 meses están con el Señor y el último mes todo lo que hizo durante el tiempo anterior lo echó por la borda, porque participan de todas estas fiestas paganas que en vez de acercarme al Señor, en vez de limpiarme, en vez de hacer las cosas adecuadamente, yo termino haciendo lo que Dios no quiere que yo haga. Por eso, hermanos, es muy importante lo que la palabra del Señor me está hablando, lo que la palabra del Señor me está diciendo. Fíjese que aquí el Señor nos está diciendo que todavía hay imposiciones que el mundo trae y que nosotros salimos corriendo a obedecer. No tenemos ese valor, no porque el Espíritu Santo no lo dé, sino porque es decisión propia. Las cosas son decisión. Yo tomo la decisión de amar a alguien, de darle la oportunidad a alguien, o simplemente me alejo y tomo la decisión de no querer nada con esa persona, o con esa situación, o con esa circunstancia. Somos nosotros los que tomamos esa decisión. Dios le habla a Jeremías acerca de los incircuncisos de oídos y los define como los que no pueden escuchar la palabra de Dios porque les da pena, les da vergüenza y no la aman. Fíjese lo que me dice en Proverbios capítulo 8, versículo 34. Dice, bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Fíjese entonces lo que aquí nos está hablando la palabra del Señor. Aquí el Señor nos está diciendo que será bienaventurado, es decir, tendrá alegría, tendrá felicidad, tendrá la gracia, tendrá el favor de Dios. Pero ¿cuándo usted va a tener eso? Cuando usted aprenda a escuchar la palabra, a obedecer la palabra. Por eso dice el Señor, velando a mis puertas cada día. ¿Qué quiere decir? Una persona que vela, una persona es la que cuida, es la que vigila, que sus ojos, sus oídos, sus acciones y su caminar no se salgan del propósito del Señor. Que usted no siga dejándose llevar por todo lo que el mundo le llega, por todo lo que el mundo le trae. ¿Cuántos de ustedes
todavía sus amigos que están en el mundo le mandan videos o le mandan mensajes pornográficos, mujeres que de pronto mostrando sus partes íntimas para agradar supuestamente los ojos de los hombres. Por eso, hermano, es muy importante que usted vele, sea su propio vigía, sea su propio guardia, sea su propio cuidador, como aquellas vírgenes que estaban velando, que estaban a la expectativa de cuándo venía el Señor. Aquí la palabra del Señor me está diciendo, esté cuidado, tenga cuidado, vigile esa puerta que son nuestros oídos, porque a través de nuestros oídos viene la fe, viene la confianza, viene la seguridad, viene el amor, vienen muchas cosas, hermano. Y cuando usted escucha, usted empieza a procesar la información y empieza a mirar la forma y la manera de cómo darle esa seguridad, de cómo caminar sobre ese tipo de cosas, sobre lo que usted está escuchando. Y fíjese que dice, bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas, aguardando a los postes de mis puertas. Entonces fíjese lo que dice el Señor. Hermano, escuche, vele y guarde. Es decir, cuando alguien le hable de la palabra, de cualquier conversación, tenga cuidado cuando usted escuche. Tenga cuidado que uno escucha muchas cosas, pero usted guarde lo que realmente le va a servir para edificación suya, para que en el momento oportuno usted pueda sacar esa palabra, ese consejo, esa actitud, esa circunstancia para que usted pueda seguir adelante. Aquí, hermano, lo que nos sostiene a nosotros es lo que tenemos en el corazón. Es la confianza, es la palabra de Dios que cada uno de nosotros tenemos y que cada uno de nosotros somos. Por eso, el mismo versículo nos está diciendo, cuídese, hermano, cuídese de lo que usted escucha. Tenga cuidado a quien le presta a usted sus oídos. No sea que el día de mañana esa situación la lleve a usted a estar en una condición que seguramente no es lo que Dios quiere. Además, la palabra del Señor también me enseña que los oídos incircuncisos tienen unas características, y esas características que tienen esos oídos me dan a mí a tener unas reacciones. Por eso, si la palabra del Señor me está diciendo que bienaventurado el hombre que escucha, que vela y que guarda, dice, porque me halla y alcanzará el favor de Dios. Pero si yo no le permito a la palabra que como espada penetre y corte y separe y elija las cosas que son beneficio para mí, seguramente voy a seguir con mis oídos incircuncisos, y que además tienen unas características, y que esas cosas que yo haya escuchado me van a dar a que yo tenga unas reacciones. ¿Cuáles son esas reacciones que me da a mí la palabra? Si yo tengo mis oídos que no han sido circuncidados, que todavía están escuchando lo del mundo, y más ahora cuando vamos a entrar a un mes en donde nuestra fe es probada, nuestras emociones son sopesadas, nuestra creencia será puesta en evidencia con Dios. Entonces, aquí lo que el Señor me va a decir es, si sus oídos están siendo incircuncisos o todavía no han sido cortados o no han sido circuncidados, las reacciones que nosotros vamos a tener es el rechazo a la palabra de Dios, es el rechazo a la verdad de Cristo. No, lo que uno le escucha a las personas decir es que es una tradición. Claro, es una tradición de hombres,
Y lo que el Señor no quiere es que nosotros le demos prioridad a las tradiciones de los hombres que han cambiado la verdad de la palabra del Señor. Por eso el Señor siempre hablaba fuerte a los fariseos, a los escribas. ¿Por qué? Porque ellos habían cambiado lo verdadero. Habían cambiado lo que Dios había establecido y ahora para ellos era más importante las tradiciones, las cosas que el mismo fariseo, el mismo escriba o el líder espiritual había cambiado la dirección de la palabra o había quitado lo que Dios había dispuesto y había dejado lo que el hombre estaba poniendo o lo que el hombre estaba estableciendo. Por eso, hermano, si usted tiene sordera espiritual, es porque usted está incircunciso. Es porque usted rechaza la palabra de Dios. Es porque usted no quiere poner por obra la palabra de verdad. Y por eso usted y yo seguramente no queremos oír la palabra del Señor. Nos molesta cuando nos hablan del cumplimiento del mandato. Nos molesta, nos da ira y seguramente no vamos a escuchar y no vamos a poner por obra la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo incorrecto. Cuando nosotros tenemos sordera espiritual, es decir, que no deseamos oír, entonces eso hace referencia a que cerramos los oídos a la voz de Dios. Cuando hablamos de rechazo, es no aceptar los designios de Dios, no aceptar la verdad de su palabra y además negamos la existencia de Dios. Por eso, hermano, lo primero o lo que usted puede decir y puede llegar a pensar que sus oídos son incircuncisos. ¿Por qué? Porque usted y yo rechazamos la palabra de Dios. Preferimos la música de allá afuera, preferimos la música o las enseñanzas o cualquier otra cosa, pero no queremos aceptar los designios de Dios. No queremos aceptar que la Biblia es la verdad, es la palabra de Dios. No queremos aceptar de que viene un tiempo complicado, difícil, y por tal motivo el Señor nos viene sustentando, el Señor nos viene poniéndonos a nosotros todos los días una palabra para que nos fortalezcamos, para que cuando venga la prueba, para que venga el día malo, podamos sacar, podamos decir, podamos oír la voz de Dios para podernos enfrentar a esa situación en la que se está viviendo y en la situación que se está pasando. Usted no solamente puede rechazar la palabra de Dios, usted también puede rechazar el hablar de Cristo. Usted puede rechazar a Cristo. Mire lo que me enseña la Biblia con respecto al rechazo de Cristo. Mateo 8:34 dice: y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos, los gadarenos. Fíjese que aquí, ¿de qué me está hablando? Recuerde que el Señor fue y sacó a un endemoniado. Lo sacó del cementerio, lo sacó de la oscuridad, lo sacó de la situación que este hombre estaba viviendo. Y debido a esa situación que había hecho el Señor, no tanto fue por haber sanado a aquel hombre, sino fue la reacción de los demonios que salieron de este personaje y se vinieron contra los cerdos. Esa parte financiera, esa parte que fue tocada, que fue puesta en evidencia, fue lo que le molestó a aquellas personas que vieron o estaban en ese sitio y que eran criadores de cerdos. Fíjese que a ellos, ¿qué les molestó? Que los animales, los
cerdos se hubieran ido por la peña y ahora ellos no podían obtener un dinero. Miremos también lo que nos dice Lucas 4:28. Dice, y al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. ¿Cuáles cosas? Cuando el Señor hablaba, cuando Él hablaba de que Él era el Hijo de Dios, cuando Él hablaba del reino, cuando Él ponía las cosas en su sitio, a la gente le molestaba. A la gente le molestaba que el Señor hiciera lo contrario a la costumbre, hiciera lo contrario. Fíjese que cuando estaban en la sinagoga, porque Cristo iba a las sinagogas, Cristo iba al templo, ¿a qué? A recibir, a enseñar también cuando inició su ministerio. Y fíjese que de las sinagogas, cuando Él hablaba, cuando Él exponía, cuando hacía sus milagros, cuando hacía todas las cosas, a la gente no le gustaba. ¿Por qué? Porque los sacerdotes se estaban dando cuenta que habían perdido credibilidad delante de Dios. ¿Delante de quién? También delante del pueblo. El pueblo ya no los seguía, el pueblo ya no les tenía respeto, porque ahora estaban viendo a alguien que hablaba con autoridad, que hacía milagros, que estaban dándoles a conocer lo verdadero, porque la ley edifica, la ley me trae luz, la ley establece parámetros para que yo me pueda acercar a Dios. La ley no es mala, hermano. La ley son los parámetros, son las reglas, son las normas. Es todo aquello que la Biblia me da. ¿Para qué? Para establecer un vínculo con el Señor, para poder manejarme con respecto a los demás y conmigo mismo. Me enseña la palabra, me enseña la Escritura. Y a muchas personas seguramente no les va a gustar cuando se les corrige, cuando se les habla, cuando se les dice. Y mire en Lucas 4:29 y dice, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre la cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Entonces fíjese que esta fue la actitud de ¿quién? La actitud de aquellas personas que habían sido partícipe de ¿qué? De la gloria de Dios sobre este hombre que estaba siendo fuertemente atormentado. ¿Cuál fue la actitud? Rechazaron a Jesús. Fíjese que los de la sinagoga rechazaron a Cristo. Los de los sitios donde estaba este endemoniado lo echaron de su ciudad, y la palabra de Dios dice que él salió y se fue. Juan 2:48 dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Entonces fíjese lo que nos habla el Señor. Jesús no vino a juzgar a nadie. Jesús vino a salvar. Jesús vino a quitar la enemistad que había entre Dios y cada uno de nosotros debido al pecado, debido a la situación que cada uno de nosotros estábamos viviendo cuando estábamos allá afuera. El Señor dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras. Fíjese qué significa rechazar aquí para Jesús, no recibir las palabras. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la recompensa o la paga que el Señor le dará? Dice, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero. ¿Cuándo es esto? Recuerde, hermano, el día del juicio, donde todos nosotros vamos a dar cuentas al Señor de todo lo que nosotros hicimos aquí sobre la tierra. Entonces fíjese que nosotros venimos hablando, o la palabra me viene hablando del rechazo que cada uno de nosotros tenemos y de lo que el Señor está hablando, de lo que Dios está hablando.
Ahora, así como nosotros rechazamos la palabra, así como tenemos oídos incircuncisos, así como la Biblia me ha hablado del rechazo de Cristo, también nosotros podemos rechazar a Dios. Mire lo que dice la palabra en 1 Samuel 8:7. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reines sobre ellos. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros le hemos dado una palabra al pueblo, a una familia o a una persona en particular? Y la persona no quiso escuchar la voz del profeta, la voz de Dios a través de una palabra, a través de una enseñanza, a través de la misma lectura suya. Puede que Dios le esté hablando para que usted diga, sea o haga lo que el Señor quiere o lo que el Señor busca en cada uno de nosotros, que caminemos y hagamos lo que realmente el Señor está buscando con cada uno de nosotros. La palabra del Señor dice: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. ¿A qué hace referencia esta parte de la Escritura? Me está diciendo que fue Samuel a la presencia de Dios y le dijo que el pueblo quería un rey, que ellos se querían parecer a las demás naciones. ¿Sabe qué, hermano? En esta parte, cuando yo tuve la oportunidad de leerla, me di cuenta que a veces nosotros nos cansamos que sea Dios quien dirija nuestra casa, que sea Dios quien dirija nuestra vida, que sea Dios quien sea el proveedor de nuestra casa. Y queremos que sea un hombre, queremos que sea una empresa, queremos que sea el mundo quien me provea para todas las cosas. Y resulta que el Señor le dijo a Samuel: escuche la voz de su pueblo, escuche la voz de ellos. De ahí es donde se viene y se coge aquel proverbio donde dice que la voz del pueblo es la voz de Dios. Entonces, aquí lo que el Señor le está diciendo a Samuel es que escuche lo que el pueblo está diciendo. Recuerde que Israel era un pueblo necio, era un pueblo rebelde, era un pueblo que se estaba formando como pueblo, era un pueblo que no conocía la libertad sino la esclavitud, era un pueblo que vivió siempre en opresión, en angustia, en azotes, que fueron usados para muchas cosas, y era un pueblo que estaba bajo esas condiciones. Ahora Dios les estaba enseñando a este pueblo que era tener la libertad. Y fíjese que así como Dios le estaba enseñando a este pueblo que fuesen libres a través de la obediencia, de todas las disposiciones de Dios, de todas las cosas que Dios mandaba a través del profeta, Jesucristo también nos dice a nosotros en estos tiempos de gracia que si conocemos la verdad, que si nos alineamos a la verdad, que si buscamos la verdad, nosotros vamos a ser libres. Libres de costumbres, libres de todo aquello que para nosotros es una opresión, es una angustia, es un afán, es una zozobra, y que lo que el Señor nos está enseñando o lo que el Señor nos está diciendo es que usted y yo seamos libres. ¿Cuántos de nosotros no queremos esa libertad? Porque es que cuando uno está con el Señor, uno aprende muchas cosas y se da cuenta que lo que uno venía haciendo, en vez de ser de beneficio para nosotros, era una perdición. El cigarrillo, el adulterio, la fornicación, los vicios y todas estas cosas, ¿qué beneficio me traen? Ninguno. Porque los que fuman son propensos al cáncer. Los que toman son propensos a tener cirrosis. Los que fornican son propensos a que alguna infección o alguna enfermedad se pueda contagiar. Entonces, fíjese que el Señor nos quiere prevenir de que no destruyamos nuestro templo, de que no destruyamos nuestra casa, nuestro cuerpo, porque de ello tenemos que dar cuenta.
¿Cuánta gente llega de una noche de todo lo que ha hecho y al otro día llega enguayabado, entristecido, sin un peso en el bolsillo, con unos hijos solicitando necesidades, con una esposa que tiene unas necesidades que suplir, y este varón llega con sus bolsillos vacíos simplemente porque no supo hacer las cosas? El mundo no me trae nada bueno, hermano, y por eso el Señor le está diciendo que escuchemos la voz del Señor. Así como después de que Dios les trajo a este pueblo y nombró a Saúl como rey, y vino toda la problemática que vivió el pueblo de Israel, porque Saúl no era el primer rey, sino debido a todas sus exigencias, a su rebeldía y a sus cosas, exigieron que le dieran un rey. Por eso, cuando yo, en medio de mis rebeldías, berrinches y todo ese tipo de cosas, hacemos que de pronto, antes de tiempo, se tomen unas responsabilidades que no es lo que Dios quiere. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vivirlas. ¿Qué tenemos que hacer? Soportarlas. Porque es que nos adelantamos al tiempo de Dios, porque es que no quisimos esperar la voluntad de Dios, y por eso hoy en día muchos están llorando, afligidos, compungidos, porque no supieron esperar, o no supieron, o no fueron suficientemente decisivos para tomar una decisión y entrar en el camino de la verdad y en el camino del Señor. Por eso es muy importante, mi querido hermano, que usted y yo nos encaminemos, que usted y yo hagamos lo que el Señor está buscando. Fíjese que Él dice, es que no te desechan a ti, es a mí, que no quiere que reine sobre ustedes. No importa, déjelos que vivan, que pasen todas las dificultades, y cuando ya venga el afán, la zozobra, la angustia y todo ese tipo de cosas, yo voy a venir en contra de ellos. Entonces, ahí es donde empezamos a mirar, entonces ahí sí lloramos, compungimos, y ahora cómo hago, y ahora cómo esto y aquello. Pero es que nosotros, en nuestra relación o en nuestra rebeldía o en nuestra necedad, quisimos tomar una decisión que no era lo que Dios quería. Y después tenemos que ir, como me enseñó mi mamá, ir a llorar al mono de la pila. ¿Por qué? Porque ya no hay nada que hacer y el Señor tiene que seguir adelante con su plan. Miremos entonces otra cita bíblica que me habla sobre el rechazo que tenemos hacia las cosas de Dios. Lucas 7:30 dice, mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Fíjese que cuál era la lucha, cuál era la batalla, o a qué siempre estaba enfrentado Jesús: con los fariseos y los intérpretes de la ley, que son los escribas. Dice, desecharon los designios de Dios con respecto de sí mismo. Y esto hace referencia a que Dios estableció una serie de parámetros. Dios estableció una serie de situaciones. Pero a veces nosotros los desechamos y tomamos la ley del hombre. Tomamos lo que dice fulano, lo que dice sutano, y que todas esas cosas no van en el orden de Dios, no van de acuerdo a lo que me enseña la Biblia y me enseña la palabra. Por eso dice que los fariseos no cumplían, no estaban haciendo lo correcto, no se disponían a cumplir todo lo que estaba establecido por el Señor. Vayamos a 1 de Tesalonicenses 4:8. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Fíjese, hermano, que esta cita que nos habla Tesalonicenses es igual a lo que el Señor habla en 1 de Samuel, versículo 1:7.
Fíjense que aquí Pablo dice, el que desecha esto, es decir, la palabra, el mensaje, la instrucción, dice, no desecha a hombre, sino a Dios. Y mire que en 1 Samuel 8:7 dice, el que oye la voz del pueblo en todo lo que diga, porque no te han desechado a ti, sino me han desechado a mí para que no reine sobre ellos. Entonces fíjese que el mismo Pablo está repitiendo y está hablando lo que se dijo en la antigüedad. Por eso, hermanos, muchos de nosotros rechazamos a Dios y sus designios, su palabra, rechazamos a Jesús. Ustedes recuerdan en la parte de la escritura que viene en este momento a mi mente, donde un discípulo le preguntó que solo tú tienes palabra de vida eterna. Y a otro le dice, ¿y qué es la vida eterna? Jesús dice, la vida eterna es que conozcan a Dios como el único, como el suficiente y el verdadero Dios, y que reconozcamos a su Hijo como el Salvador. Esa es la vida eterna, el reconocer a Jesús, no rechazar sus designios, no rechazar la obra que Dios trajo. ¿Para qué? Para que nosotros pudiésemos ser salvos, para que nosotros pudiésemos entrar en esa sintonía que nos trae el Señor a través de su palabra. O sea, no solamente nosotros rechazamos las disposiciones de las autoridades, no solamente nosotros rechazamos a Cristo, no solamente nosotros rechazamos a Dios, no solamente rechazamos su palabra, sino que también nosotros rechazamos las instrucciones espirituales. Es decir, cuando el Espíritu de Dios nos habla, cuando el Espíritu de Dios nos enseña, cuando el Espíritu de Dios nos está hablando que debemos de cumplir y obedecer lo que la palabra del Señor así lo establece. Entonces, el otro tipo de rechazo que habíamos hablado, la palabra, el rechazo a Cristo, el rechazo a Dios, ahora también nosotros rechazamos a las instrucciones espirituales. Vayamos por favor a 2 de Crónicas 36:16 y dice así: mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo más remedio. Entonces fíjese, en la antigüedad a nosotros se nos habla y se nos enseña con respecto a qué. Fíjese que está diciendo que se burlaban del profeta, se burlaban del mensajero, los mataban, todo esto que nos enseña la palabra de Dios. Cuando Dios toma a una persona para llevar instrucciones, para dar un mensaje, para poner al pueblo en la dirección correcta hacia el Señor, nosotros vamos a ser menospreciados. ¿Cuántos de nosotros menospreciamos y despreciamos, nos burlamos de la palabra de Dios y no queremos cumplir lo que Dios ha establecido? Y fíjense que el Señor dice que aquel que hace escarnio, aquel que menosprecia su palabra, aquel que se burla del profeta, aquel que no le tiene temor a la ira del Señor, ¿sabe qué dice? No hay remedio para ese tipo de personas. No hay remedio, dice la Escritura. Entonces, ¿qué es lo que el Señor está buscando en medio de su pueblo? ¿Qué es lo que el Señor diariamente nos instruye, nos enseña, nos levanta, nos prepara para que nosotros podamos ir a caminar de acuerdo al plan y al propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros? Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mire, hermano, qué tan difícil que cómo nosotros arrastramos a nuestra familia, cómo nosotros podemos llevar a nuestra familia a la condenación. ¿Por qué? Porque si yo no creo, si yo no pongo por obra el conocimiento, si yo como sacerdocio, como líder espiritual,
no doy un testimonio, no llevo para que mis hijos caminen y se instruyan en la palabra del Señor. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos desechando el conocimiento. Estamos caminando no como dice la palabra. Y así como yo me olvido del conocimiento, me olvido la palabra, rechazo a Cristo, rechazo su instrucción, no quiero nada con el Señor. ¿Qué dice el Señor? Yo me olvido de usted también, pero también me voy a olvidar de tus hijos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros somos, como dice la palabra del Señor en Deuteronomio 30, si no estoy mal, que de mí, de mi fe, de mi confianza, de mi testimonio, dice que mi familia entrará al reino de los cielos. Por eso, hermanos, es importante nuestro caminar, es importante nuestro andar, es importante lo que nosotros estamos haciendo con respecto a nuestra familia para que entre al reino, porque aquí lo dice la Escritura. La palabra del Señor nos está diciendo, el pueblo del Señor está siendo destruido. ¿Pero por qué? Porque lo que estamos enseñando, lo que se está llevando a un pueblo, seguramente no es lo que Dios quiere. Y por eso actualmente Dios nos está corrigiendo creencias, nos está corrigiendo palabras, nos está corrigiendo actitudes, nos está llevando por el camino de la verdad, porque eso es lo que dice la palabra. Pidámosle al Señor que nos dé ese conocimiento, que nos dé esa sabiduría, que no me falte para poder tomar la mejor decisión en cuanto a las situaciones que nosotros estamos viviendo. La Biblia nos dice que Él nos va a echar, nos va a sacar si nosotros no estamos haciendo lo correcto, si nosotros no estamos haciendo lo que se debe hacer para llevar a un pueblo al conocimiento de Dios. Recuerde lo que el Señor dice en Apocalipsis, el que venciere y llegare hasta el final, ese será salvo. ¿Cuánta gente en la mitad del camino se ha devuelto? ¿Cuánta gente se ha enfriado en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de no congregarse? La gente se ha venido abajo. La gente se ha venido a no caminar con el Señor. Y más si en su familia hubo muertos por pandemia, hemos enfriado, hemos perdido, no queremos, ya no nos entusiasman las cosas del Señor, ya no nos deleitamos con la palabra de Dios, sino que ahora es los afanes de Marta, las angustias del que nos habla el Señor, de que en los afanes y en las angustias, en todo este tipo de cosas que cada día se están presentando. Hermanos, dice, porque en la medida en que nosotros desechamos el conocimiento, ¿sabe qué sucede? Dice, olvidamos la ley de Dios. En la medida en que usted y yo no leamos la Escritura, no leamos y no escuchemos el conocimiento que nos está dando los hermanos a través del WhatsApp, a través de las redes sociales, a través de todos estos medios que el Señor nos está dando para que usted y yo nos encaminemos con el Señor, vamos a olvidarnos de la ley de Dios y vamos a entrar otra vez en lo mismo. Y como dice el Señor, las cosas serán peor. Dice, así como usted se le olvidó mi ley, así como usted se apartó de mi ley, así como usted ya no le da temor pecar, decir, vociferar y todo eso, pues yo me olvidaré también de usted. Eso lo dice la Escritura, lo dice la palabra del Señor. Entonces, mire lo que nos dice el Evangelio de Marcos 7:9, dice, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Mire, hermano, esto es supremamente importante. Fíjese que dice que se han invalidado mandamientos de Dios, es decir, que nos hemos olvidado de la ley, como nos dice Oseas. Nos hemos olvidado de los verdaderos mandamientos de Dios. ¿Para qué? Para guardar tradiciones, como lavar los vasos, bueno, todo ese montón de cosas que nos habla la Escritura que son más importantes. No, es que a veces la gente cree que porque la gente no se pone ciertas cosas y eso, entonces somos santos de los santos. Y no, hermano,
La misma palabra del Señor nos está hablando y nos está diciendo una serie de cosas. Por eso dice, el mismo Jesús nos está diciendo en este día de hoy, ¿cuál mandamiento nosotros hemos invalidado? ¿Cuál mandamiento nosotros no le estamos dando la importancia que requiere y estamos guardando tradiciones, navidades, festividades que no tienen nada que ver con mi cercanía con el Señor? Y aquí lo que nos está diciendo el Señor, eso son tradiciones. No es que a mí me lo enseñó, como hablaba yo con alguien y me decía, yo voy a morir, nací en esto y me voy a morir en esta creencia porque fue la herencia de mi padre. Y yo le dije, mi padre también me enseñó eso, pero cuando uno lee la Biblia, los ojos se le abren, los oídos se le despiertan y la boca deja de ser muda para poder hablar el mensaje del Señor. Y le decía que si leía la palabra, y dijo, yo la leo pero no la entiendo y por eso no la leo. Yo le dije, pero allá donde usted está, ¿por qué no le enseñan? Dijo, no, allá nos hablan de todo menos, así como usted habla de la Biblia, yo no sé nada. Entonces fíjese, hermano, qué tristeza que en estas instituciones que son y que tienen la palabra del Señor y que no les estén dando la verdadera palabra para que la gente salga de ¿qué? De la tradición, que la gente deje de tener la convicción errada que más es del hombre que del mismo Dios. También hablar de el rechazo de las instrucciones es hablar o rechazar la palabra de Dios. Mire, hermano, la palabra de Dios me sirve para corregir. La palabra de Dios me sirve para mirar cómo estoy con Dios, cómo dejar cosas que me alejan del Señor y tomar aquello que me trae una bienaventuranza, porque así lo dice la palabra del Señor. El Salmo 50:17 dice, pues tú aborreces la corrección y echa a tu espalda mis palabras. Mire, hermano, qué tremenda esta palabra. No aborrezca la corrección de Dios. No bote al cesto de la basura la palabra. Mira que dice, echa a tu espalda mis palabras. ¿Qué quiere decir? Me vale 5. No me interesa lo que diga la palabra. Es lo que yo digo conforme yo pienso, es mi deleite, es mi gusto y yo veré. Yo soy la que le rendiré cuentas al Señor. Pues lógico que es usted, porque nosotros no vamos a rendirle cuentas al Señor por los pecados ajenos. Cada uno de nosotros vamos a rendirle cuentas al Señor por su pecado. Cada uno de nosotros le vamos a rendir cuentas al Señor por sus malos procederes y por las situaciones que nosotros hicimos y que violamos la palabra del Señor. No eche a la espalda la palabra del Señor. A nosotros se nos ha dado una responsabilidad. Nos han puesto un mensaje, una enseñanza, un devocional. ¿Estamos cumpliendo o simplemente vamos y medio sangoroteamos las cosas y luego venimos y las ponemos delante del pueblo? Por eso, hermanos, es importante lo que me está enseñando a mí la palabra del Señor. Zacarías 7:12 dice, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Dios enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte del Señor de los ejércitos. Hermanos, no engrose su corazón. No ponga su corazón como piedra, como dice el Señor. Sea su corazón de carne para que su corazón vibre, se deleite y usted sienta la presencia del Señor a través de la palabra. Ame las cosas de Dios. Escuche la ley de Dios. Permita que el Espíritu Santo la instruya, la forme, la levante y la encamine para que usted pueda saber
cuál es ese plan y cuál es ese propósito que el Señor tiene a través de su palabra. Hermanos, fíjese que aquí el Señor nos ha venido hablando de qué, del rechazo que nosotros tenemos a la palabra, a Cristo, a Dios, a las instrucciones y también a la voz del Espíritu Santo. Si nosotros estamos haciendo caso omiso a la palabra de Dios, eso me está diciendo que usted y yo tenemos oídos incircuncisos, que no han sido cortados, que la palabra de Dios que ha penetrado, que ha entrado, no lo ha hecho porque no ha cortado usted con el mundo, con sus deseos y con sus pasiones. Por eso es muy importante, hermano, que usted y yo se encamine dentro de ese plan y dentro de ese propósito que Dios tiene. Ahora hablemos del significado de un oído espiritual, de aquel que cree, de aquel que busca del Señor, de aquel que está haciendo su obra para el Señor. Eclesiastés 5:1 dice así: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Entonces fíjese lo que me está diciendo el libro de la sabiduría. Si vas a la casa de Dios, dice guarda tu pie, es decir, deja de buscar tus propios caminos, acércate para que escuches la palabra del Señor, para que usted no se encamine equivocadamente con respecto a las cosas del Señor, con respecto a su andar, con respecto a su obrar. Tenga cuidado, hermano. Y ahora que nosotros, fíjese que este versículo viene a mi mente algo. Dice, se lo repito, Eclesiastés 5:1 dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Nosotros vamos a abrir nuestra congregación, vamos a tener la reapertura de nuestra congregación. Ya hemos reunido todos nuestros requisitos que nos da o nos exige las autoridades de la tierra, como la alcaldía, la Secretaría de Salud. Ya nos dieron el aval de que reunimos todos los requisitos para congregarnos. Pero recuerde que para podernos congregar no es simplemente que usted quiera ir, usted tiene que hacer un llamado, tiene que marcar a nuestro número de la congregación para apartar un cupo, porque esto es como cuando usted tiene una cita médica. Usted tiene que apartar su cupo, o como cuando usted va a ir al salón de belleza, usted tiene que apartar o separar una cita para que usted sea atendida. Igualmente se sucede en nuestra congregación. Nosotros tenemos una capacidad del 35% del total de las personas que pueden ir a cada culto. Los martes a las 7 de la noche, los jueves a las 7 de la noche. Los domingos vamos a tener 3 cultos, a las 7:30 de la mañana, a las 9:30 y a las 3:30 de la tarde. En cualquiera de esos horarios, llámenos al teléfono y nosotros le estaremos apartando su cupo para que usted venga a escuchar la palabra del Señor. Volvamos entonces nosotros a nuestro tema. Dice así, Lucas 8:15 dice: mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Mire, hermano, este es un oído que
circuncidado, es un oído de un creyente, que usted como buena tierra ha dispuesto su corazón, retiene la palabra y da fruto con perseverancia. Es lo que nos está hablando la palabra, es lo que nos está diciendo la Escritura, para que nosotros podamos entrar en ese andar y en ese conocimiento que nos da la palabra del Señor. Es muy importante, hermano, que nosotros analicemos y miremos de la forma y la manera como nuestro corazón, como nuestra disposición, como nuestra tierra, si estamos reteniendo la palabra, estamos velando, estamos guardando el cumplir la palabra para que se dé el fruto, para que se obtenga lo que cada uno de nosotros necesitamos de acuerdo a la palabra del Señor. Ya hemos estudiado, hemos aprendido grandes cosas que nos enseña la misma Escritura, que nos está hablando con respecto a la palabra del Señor. Vamos entonces, estamos hablando sobre el oído circuncidado. Es el oído que cumple funciones espirituales, es el oído que tiene una función para edificarnos, para levantarnos, para saber que estamos haciendo las cosas correctas. Yo quiero invitarlo, y esta enseñanza tuvimos la oportunidad de darla en el año 2014 por esta misma fecha, porque resulta que cuando yo estaba estudiando las funciones del oído, recordé que nosotros la habíamos dado en otra emisora, que teníamos el programa y que habíamos dado esta enseñanza junto con el pastor Luis Orlando Pinto. Y cuando empecé a estudiar sobre eso, me acordé y fui a mis apuntes y encontré esta enseñanza que la empezamos a dar el mes 11, también por estos mismos días del 2014. Y vamos a mirar entonces cuáles son estas funciones que cumple un oído circuncidado. Yo quiero invitarla para que usted tome su Biblia y vaya a buscar el libro de Job, el versículo 4, y vamos a analizar y vamos a mirar lo que nos enseña la palabra de Dios. Voy a leerlo en la Reina Valera y voy a leerlo en la Tanaj israelita mesiánica. Me gusta esta forma como se dispone o como se hace la traducción de este lenguaje o de este versículo. Job capítulo 4 versículo 12 dice así: el asunto también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. ¿Cuál es la primera función que cumple el oído espiritual? Que percibe la palabra de Dios. Fíjese que está hablando de un asunto que es oculto. ¿Cuántas veces nosotros no hemos entendido lo que nos habla el Señor, lo que nos dice la Escritura, lo que nos está hablando la misma palabra del Señor? Entonces, fíjese que la palabra del Señor nos está hablando y nos está diciendo que mi oído espiritual es el que me permite escuchar aquellas cosas que no entendemos o que para muchos están ocultos, pero que nosotros sí lo podemos entender. Mire lo que dice la Tanaj. Job 4:12 dice, porque una palabra, mire lo que dice acá, dice, disimuladamente me fue traída, mi oído solo oyó un susurro de ella. Fíjese lo hermoso y lo bonito que tiene esta traducción de esta Tanaj. Fíjese que está diciendo, dice, porque una palabra, arriba en la Reina Valera dice un asunto, también me era a mí oculto. Fíjese que en la Tanaj dice, porque una palabra disimuladamente me fue traída,
mi oído solo oyó un susurro de ella. ¿Cuántas veces uno dice, yo sé que Dios me habló, yo escucho la voz de Dios, pero es como tan tenue, es como tan bajito, es como si Dios me hablara como un susurro? Pues esto es lo que está diciendo la palabra. Yo, dentro de las veces que he oído la voz de Dios, siempre ha sido fuerte o ha sido muy clara, porque hace muchos años, estaba yo durmiendo junto a mi esposo y oí una voz como a las 3 de la mañana, cuando el Señor me dijo, voz que clama en el desierto. Y yo le decía al Señor que eso a qué hace referencia. Y eso hace referencia a que muchas veces uno habla, uno enseña, uno instruye, y le estaba hablando a la iglesia, pero la iglesia no quería entender el mensaje, la instrucción que se le estaba dando debido a la situación. Entonces eso nos pasa a nosotros, a veces nos cuesta trabajo entender el mensaje de lo que nos habla el Señor. Entonces, mi querido hermano, la primera función que cumple el oído de aquel que es espiritual y que tiene una relación con el Señor es que percibe la palabra, independiente que sea dada disimulado o simplemente sea un susurro de parte de Dios. La segunda función de la que nos habla la palabra del Señor con respecto al oído es lo que dice Job 12:11. Dice así: ciertamente el oído distingue las palabras y el paladar gusta las viandas como el paladar gusta las viandas. ¿Qué me quiere decir aquí la escritura? ¿Qué me quiere hablar a mí aquí la palabra del Señor? Está haciendo una comparación, está haciendo una, una similitud con respecto a qué, a lo que me dice la escritura. Entonces, la Tanaj, ¿qué dice la Tanaj? Dice: no deben los oídos probar las palabras, así como el paladar prueba la comida. Fíjense que vuelvo y le digo, aquí lo que el Señor está hablando es la diferencia, es la distinción entre lo que usted escucha y lo que usted prueba. Para usted saber si algo está bueno, si está con sabor o no tiene sabor, si está pasado de dulce, si está pasado de sal, usted tiene que probar, usted tiene que degustar. Pero si nosotros no degustamos la palabra, no la ponemos por obra, ¿cómo sabemos si realmente la palabra viene de parte de Dios? Por eso lo que nos está diciendo aquí la palabra. Ciertamente el oído tiene que distinguir las palabras de la forma como cuando usted gusta los alimentos. De esa manera usted tiene que aprender a poner en funcionamiento su oído espiritual para que cuando usted escuche al predicador o la predicadora o la enseñanza, usted diga: esto es de Dios y esto no es de Dios. Esto me sirve y esto no me sirve. Esto sí me edifica, esto no es para mí, esta parte, porque eso es es la opción que nos da a nosotros el Señor. Mire lo que dice la Tanaj. Dice: no deben los oídos probar las palabras, así como el paladar prueba la comida. Fíjese que él mismo nos está haciendo esta aseveración, nos está dando esta opción de que pruebe la palabra, sopese la palabra para que usted pueda saber si es o no es, si viene o no viene de parte de Dios. Mire lo que nos habla Filipenses, la carta de Pablo a los Filipenses con respecto a esta parte de degustar, de distinguir, de probar. Filipenses 1:10 dice: para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Fíjense que aquí Pablo que está diciendo:
apruebe lo mejor. Pero ¿cómo usted sabe si la palabra es o no es de Dios si usted no la prueba? Y poner a prueba la palabra es obedecerla. Cuando usted la obedece, usted se da cuenta si el mensaje, la palabra, la instrucción, el comentario, lo que sea, viene o no proviene del Señor. Y muchas veces nosotros no lo hacemos. No hacemos lo que la Biblia nos está diciendo, no estamos aprobando lo mejor, sino que todo lo que llega a nuestros oídos, y si me deleita mi carne, si me deleita mi parte carnal, pues esa es la que voy a aceptar. ¿Por qué? Porque yo no estoy probando si esa palabra, si esas cosas son o no son de parte del Señor. La otra función del oído, es decir, la tercera parte, tiene que ver con lo que dice Job 33:8. Dice así: de cierto tú dijiste a oídos míos, y yo oí la voz de tus palabras que decía. Fíjese que aquí lo que nos está hablando la Escritura, lo que nos está hablando la palabra del Señor, nos está diciendo es que nosotros oímos, dice, y yo oí la voz de tus palabras, lo que me enseña la palabra, lo que me está diciendo la Escritura. La misma palabra del Señor, la misma Escritura nos está hablando de ¿qué? De que nosotros podemos oír la voz de Dios. Dice, de cierto tú dijiste a mis oídos, es decir, que yo puedo oír la voz de Dios a través de la palabra, a través de un cántico, a través de cualquier herramienta, de cualquier cosa que el Señor nos esté dando para darnos a conocer y para poder entrar a conocer y a distinguir lo que el Señor nos está enseñando. ¿Qué dice la Tanaj? La Tanaj en Job 33:8 dice: tú hablaste al alcance de mi oído y yo oí lo que tú dijiste. Entonces fíjese lo que aquí está diciendo, que tuvimos alcance, que percibimos, que le entendimos lo que Dios nos está hablando, lo que Dios nos está diciendo. Nosotros estamos teniendo el alcance para escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Por eso, hermanos, es muy importante que usted y yo miremos lo que la Biblia nos enseña, lo que la palabra de Dios nos está tratando de enseñar con respecto a ¿qué? Al oír. Entonces, si usted tiene un oído espiritual, usted percibe la palabra del Señor, usted distingue la palabra de Dios, usted oye la palabra de Dios. Y la cuarta función del oído es la que me habla en Job 33:16, que dice: entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. ¿Qué me está diciendo a mí el Señor? Dice que Él me revela. ¿Y qué es revelar? Que me muestra lo oculto, que Él me habla en lo secreto. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos puesto a hablar con el Señor y Él empieza a hablarnos al oído y empieza a decirnos: corrige esto, esto está mal, esto no es correcto, tenga cuidado con esto? Porque ¿por qué? Porque tenemos una relación espiritual con el Señor, y por eso el Señor, ¿qué dice? Me revela lo a mi oído y me da el consejo para tomar la mejor de las decisiones en cuanto a mi andar y en cuanto a mi caminar. La Tanaj en Job 33:16 dice así: Él abre los oídos de la gente y sella el asunto con una advertencia. Entonces fíjese que nos está hablando de ¿qué? Que Él abre, revela, muestra, quita todo impedimento que pueda tener mi oído. ¿Y qué me dice? Y me sella. Es decir, me da
el asunto, señala el consejo, me advierte que lo que ha de venir o nuestras cosas que estamos haciendo viene haciendo lo incorrecto, venimos teniendo un comportamiento inadecuado. Por eso es lo que nos enseña la palabra y es lo que nos está diciendo la Escritura. Miremos otra función de la que nos enseña la palabra del Señor, y esa la encontramos en Job 34:3. Porque el oído prueba las palabras, vuelve, como nos decían en el anterior, como el paladar gusta lo que uno come. Fíjense que aquí, igual que Job 12:11, nos está hablando y nos está comparando que cuando usted escuche, pruebe la palabra de la misma manera, de la misma forma como usted prueba los alimentos para saber si le sirven o para saber si a usted no le sirve. Pruebe la palabra. ¿Y cómo usted prueba la palabra? Llevándola por obra. Si alguien le dijo a usted que hiciera esto porque Dios se lo dijo, porque Dios habló, y usted no lo puso por obra, usted nunca va a saber si la palabra o el mensaje que se le dio venía o no provenía de parte de Dios. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Simplemente ahí está la palabra hasta cuando nosotros la llevemos por obra. Cuando usted la prueba, cuando usted la pone por obra, entonces usted se va a dar cuenta que la palabra sí venía de parte de Dios. ¿Qué dice la Tanaj? La Tanaj en Job 34:3 dice, porque los oídos prueban las palabras, así como el paladar prueba la comida. Entonces es muy importante. Ahora, esto me lo dice ¿qué dice Hebreos 5:14? Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el buen uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Mira, hermanos, qué importante lo que nos está enseñando aquí la misma palabra del Señor. Hermano, permita que así como nos dice Job, que pruebe las palabras como usted y yo probamos los alimentos. Y que para poder llegar a probar la palabra es lo que nos está diciendo Pablo cuando le escribe a los hebreos, que el alimento sólido es ¿para quién? Para los que alcanzan madurez, para los que por el uso de sus sentidos usted y yo podemos discernir entre lo que es bien y lo que no es bien. La sexta función de los oídos circuncidados o los oídos espirituales es lo que habla Job 36:10. Dice, despierta además el oído de ellos para la corrección, y les dice que se conviertan de la iniquidad. Mire, hermano, lo que nos habla la palabra, lo que nos enseña la Escritura. Dice la palabra, dice que despierta. Es decir, que la palabra, el mensaje, la instrucción me despierta mi oído. Dios me da la palabra y el oído se despertará para que yo corrija lo que vengo haciendo mal. Por eso dice, y se conviertan de la iniquidad. La iniquidad es el pecado repetitivo que nosotros venimos haciendo, que nosotros venimos caminando, no como lo que dice la palabra del Señor, sino lo que dice la Escritura. El Señor nos está hablando y nos está diciendo que corrijamos la palabra, corrijamos aquellas cosas que la Biblia nos habla, la Biblia nos enseña, la Biblia nos pone en corrección. Permita que el Señor le despierte, le circuncide sus oídos para que nuestras acciones, nuestros sentimientos sean corregidos de acuerdo a la palabra y de acuerdo a mi caminar. Leamos entonces lo que me dice la Tanaj. La Tanaj nos está hablando de algo muy importante
¿Qué nos dice la Escritura? Dice así: Él suena una advertencia en sus oídos y les ordena arrepentirse de su maldad. Mire qué hermoso, qué importante nos enseña la palabra de Dios. Dice que el mensaje, el oído o el ruido o la simbología o la palabra que nos enseña la Escritura, dice que nos suena como una advertencia. Eso es decir, que despierta mi oído y me ordena que me arrepienta de mi maldad. Para nosotros o para aquellos que están haciendo, que vienen caminando impíamente, es importante, hermano, que usted y yo empecemos a caminar como nos está diciendo la palabra del Señor. Es muy importante, hermano, que nosotros no sigamos haciendo lo incorrecto, no sigamos no permitiendo que nuestros oídos cumplan esas funciones de que de despertar, de percibir, de distinguir, de oír, de revelar, de probar la misma palabra del Señor para que me corrija, para que yo pueda pedirle al Señor que me quiero arrepentir de mi continua maldad. Deuteronomio 4:30, mire lo que dice aquí para reforzar un poquito lo que dice Job 36:10. En la aflicción de ustedes, cuando todas estas cosas hayan caído sobre ustedes, en el Aharit Hayamim, ustedes regresarán a Yahweh y escucharán lo que Él dice. Entonces fíjese que el Señor dice que cuando ya nosotros, lo que está hablando aquí es que cuando nosotros nos devolvamos del pecado, de la maldad y de todo eso, ¿qué dice la palabra? Nosotros vamos a regresar a Dios. Nosotros vamos a regresar a Yahweh, nosotros vamos a regresar al Señor porque Él es el que está corrigiendo, porque Él es el que está hablando, porque Él es el que nos está diciendo qué es lo mejor que cada uno de nosotros tenemos y lo que cada uno de nosotros nos desarrollamos. Mire, hermano, lo que Pablo le habla a los de Efesio con respecto al oír, con respecto al poner por obra la palabra del Señor. Dice Efesios 2:3, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces fíjese lo que nos está hablando aquí el Señor, que nos está diciendo que si nosotros no aprendemos a oír la voz de Dios, entonces vamos a ¿qué? A tener oídos incircuncisos, vamos a estar errados en nuestro mal caminar, vamos a estar haciendo impíamente las cosas y no vamos a obtener, digámoslo así, las palabras y las acciones de parte de Dios. Mire lo que nos dice aquí la Escritura y quiero invitarle a que vayamos a Job 36:11. Mire lo que dice aquí la palabra. Si ellos prestan atención y le obedecen, ellos pasan sus días ¿en qué? En prosperidad. Sus años pasan placenteramente. Mire, hermanos, esta es la promesa que nos da el Señor. Cuando prestemos oído y obedezcamos la palabra. Si usted presta oídos y usted obedece la palabra, ¿qué dice la Escritura? Usted va a tener prosperidad y los años que Dios nos tenga aquí en la tierra van a ser placenteros, van a ser agradables, independiente de las situaciones, independiente de lo que pueda llegar a vivir el hombre. Pero en Job 36:12 también el Señor nos está hablando con respecto a aquellos que no prestan oído a la palabra. Mire lo que dice el Señor. Pero si ellos no prestan atención, perecen por espada
y mueren, como dice, y mueren sin aprender la lección que Dios da para todos. Job 36:15 dice, al pobre librará de su pobreza y en la aflicción Dios despertará su oído. Mire lo que dice el Señor, hermano. Mire qué tan importante y cuáles son los beneficios, cuáles son las situaciones que Dios nos tiene a nosotros. ¿Para qué? Para que despertemos, para que circuncidemos nuestros oídos, para que seamos sacados de la pobreza, para que en medio de la aflicción, de la angustia, del afán y de todo lo que estamos viviendo, el Señor despierte nuestro oído para poder encontrar la bendición y la palabra que Dios nos está dando. En la Tanakh dice de la siguiente manera, Elohim con su aflicción libra al afligido y Él tiene atención de ellos. Hermanos, es lo que el Señor nos está hablando, es lo que el Señor nos está enseñando. La Escritura nos está diciendo, hermano, que las funciones que tienen nuestros oídos, permita que la palabra de Dios usted la perciba, que usted aprenda a distinguir cuándo es palabra de Dios y cuándo no es palabra de Dios, que usted oiga la palabra del Señor, que usted revela, que le permita que la palabra le revele a sus oídos la palabra y Dios le muestre su consejo. Permita que su oído pruebe las palabras, hermano. Es lo que me enseña la palabra de Dios. Permita que su oído despierte la palabra del Señor para que usted obtenga ¿qué? Una corrección, lo que me habla la Escritura y lo que me dice la palabra del Señor. Les dejo, hermanos, para que cada uno de nosotros entendamos y comprendamos lo que Dios nos quiere enseñar. El oído incircunciso es aquel que no quiere nada con las cosas de Dios. No le gusta la alabanza, no le gustan las enseñanzas, prefiere otro tipo de cosas que edificarse con respecto a la palabra de Dios. El oído que ha sido circuncidado por la palabra es aquel que está presto a escuchar el mensaje, a escuchar la palabra de Dios para entrar en el proceso de lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor que muchas gracias por ayudarnos y que nos ayude a que se cumpla aquella parte de la Escritura. La fe viene por el oír la palabra del Señor. Dios eterno, Dios maravilloso, te damos gracias por el mensaje y por la palabra que tú nos das en este día de hoy. Gracias, divino Salvador, gracias, poderoso Rey y soberano Cristo. Te amamos, te bendecimos, glorificamos su nombre y exaltamos su divino poder. Señor, bendice nuestros oídos, circuncídalos para poder despertarnos, para poder oír la voz tuya, para que nos edifique y cada día podamos acercarnos a nuestro Dios. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.